Señor, Espíritu Santo, yo te pido que tu presencia en este lugar, Padre, traiga una profunda convicción, Señor, a nuestros corazones. Padre, ayúdanos a ser transformados por tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada reconocimos todos que hay hábitos que nos inmovilizan, que nos paralizan de cierta manera. Quizá muchos en la semana pasada y a lo largo de cuando saliste de aquí la semana pasada dijiste: oh, sí, voy a cambiar esta área de mi vida, ¿no? Y voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a dejar de hacer. Y es un buen inicio, porque todos así iniciamos, con una decisión. Pero ¿qué es lo que sucede cuando pasan los días, cuando pasan las horas? ¿Qué pasa cuando después de 1 o 2 días te das cuenta que puedes volver a decir como Pablo: soy un pobre desgraciado? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Desde que terminé de hablar la semana pasada, Dios puso una palabra en mi corazón. Y siento que es lo que nos va a ayudar y lo que Dios quiere arrancar, comenzar a desarraigar de nuestra vida, para que nosotros podamos continuar este camino, limpiar este camino por el que vamos a caminar hacia nuestra mejor historia. Lo que alimenta nuestros hábitos destructivos es el egoísmo. Lo que alimenta nuestros hábitos destructivos es el egoísmo. Es el egoísmo. Egoísmo quiere decir, es un amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Fíjate, es un amor excesivo e inmoderado. Es un amor hacia ti mismo, excesivo, inmoderado, que te hace atenderte desmedidamente, que te hace pensar qué es lo que te hace feliz a ti, que te hace pensar solamente en ti. En otras palabras, consiste en hacer mi voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios, porque todos sabemos que a veces implica incomodidad hacer lo que Dios nos pide. Es decir, con el egoísmo nosotros estamos declarando: la razón de mi vida es agradarme a mí mismo. Puede sonar muy extremo, pero ese es el egoísmo, el agradarte a ti mismo, lo cual, sin nosotros pensarlo, estamos poniendo a Dios en una posición de esclavo de nosotros, de siervo de nosotros, porque con esa actitud lo que estamos diciendo: Dios, el único valor que tú tienes para mí es si tú puedes hacer algo por mí. Tú tienes valor para mí si tú me ayudas a que yo triunfe, a que yo haga esto, a que yo alcance aquello. Pero en el momento en el que no me sirves, como yo soy lo más importante, Dios, sí eres importante, pero no tan importante. Fíjate lo que dice Santiago 4:3. Dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Está hablando de la oración. Dice: aun cuando le piden algo a Dios, dice, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Y luego dice una frase increíble. Dice: desean solamente lo que les dará placer. Desean, piensan y piden en oración cosas que solamente les van a traer placer a ellos. Está hablando de egoísmo. Está hablando de egoísmo. Y la realidad es que tú y yo podemos tratar de culpar a medio mundo. Podemos tratar de culpar al diablo o aún a Dios.
y decirle, oh Dios, es que por tu culpa soy así. O decirle, el diablo tiene la culpa de que yo sea tan egoísta. Y yo creo que muchas veces el diablo está parado, ¿qué? Yo ni te pelo. Eso tú solo vas y te metes ahí. Porque el egoísmo es algo que Satanás nomás necesitas echarle poquita agua y florece en nosotros, porque está en nuestro corazón. Debemos de aprender a tener dominio sobre lo que queremos, sobre lo que anhelamos y sobre lo que esperamos en el futuro. Porque debemos de aprender que el autocomplacernos muchas veces implica que destruimos lo que más amamos. Cuando vivimos para autocomplacernos, no nos importa destruir a nuestro cónyuge. Cuando vivimos para autocomplacernos, no nos importa destruir a los hijos. Y ya sé que esto se oye muy fuerte, pero ¿cuántas familias están destruidas hoy en día? Matrimonios terminados por el egoísmo, por el pensar en lo que yo merezco, lo que yo quiero o lo que yo necesito. Y terminan destruyendo a los hijos, terminan destruyendo al cónyuge, terminan destruyendo la familia, terminan destruyendo negocios, empleos. Todo por algo que ahorita está de moda, tener una gratificación instantánea. Hoy en día esta sociedad, y tú lo ves con los niños, más ahora con tantas redes y tantos juegos y tantos aparatos en línea, ellos viven por la gratificación instantánea, al igual que nosotros en distintas áreas. Anhelamos el ser gratificados instantáneamente, si no, ¿por qué existen las tarjetas de crédito? No lo puedo pagar, pero lo pago poquito, al cabo hay meses sin intereses. ¿Cuántos culpables hay aquí? Habemos aquí. Autogratificación, no puedo tener el carro, pero si lo saco a crédito y pido aquí y allá. Autogratificación instantánea. ¿Cuántos preferimos autogratificarnos antes de pensar en nuestro cónyuge? Preferimos pensar en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me gusta. Yo creo todos hemos sido culpables de esto. Y esto se repite en cada área en la que nos desarrollamos. La realidad es que hay una batalla dentro de nosotros, una gran batalla. La batalla entre hacer lo que debemos hacer y lo que hacemos. Lo que quiero hacer y lo que debemos hacer. Lo que yo deseo con mi corazón hacer y lo que debemos hacer. Es una gran batalla que todos libramos. Es una batalla entre el bien y el mal. Y la realidad es que es una batalla que estamos librando a cada momento. Por eso, el domingo pasado muchos de aquí salieron, sí, ya voy a dejar de comer. Ya, no más burritos. Te reprendo, Crisóstomo. Y salieron el lunes en la mañana con su granola en la mano, bien decentes. Y de repente tu estómago te dice, quiero Crisóstomo. Y vas en el carro y volteas a tu lado derecho y ves Crisóstomo, promoción, 2 por 1. Y tú dices, es lunes, no pasa nada, mañana comienzo. Y en lo que menos piensas estás con tus burritos de nuevo. Es un decir nada más. Pero en distintas áreas de nuestra vida nos pasa lo mismo. Podemos salir, ya no me voy a airar como me airo y lastimo a la gente. Ya no voy a tener celos, ya no voy a gritar, ya no voy a maldecir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Pero llega el lunes y ¿qué sucede? Qué difícil es seguir caminando ese camino. ¿Por qué? Porque te encuentras con cosas, con piedras en ese camino que te hacen tropezar. Eso que te hace tropezar se llama egoísmo y es el pensar en ti mismo y la autogratificación. Por eso es tan importante, y si hay algo que te quiero que te quede grabado en este mensaje, es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, el estar conectados constantemente a Él, no nada más cuando vienes en domingo, para poder
alcanzar tu mejor historia, necesitas estar conectado a su palabra. Necesitas estar conectado a Él en oración. Necesitas estar conectado por medio del consejo de personas sabias que te pueden guiar. Porque de otra manera, el egoísmo nos hace regresar y nos destruye. Hoy quiero hablar de 3 efectos que causa el egoísmo en nuestra vida. 3 frutos del egoísmo que creo que te van a ayudar a entender por qué es importante luchar contra la carne. Efecto número 1 del egoísmo es: el egoísmo nos mueve a actuar de maneras destructivas. El egoísmo nos mueve a actuar de maneras destructivas. En otras palabras, destruye todo lo que amas. Yo no conozco a nadie que llegó al matrimonio y dijo: ay, me voy a casar con ella para odiarla en unos años, como no odio a nadie más, y divorciarme y que todos salgan lastimados. Y cuando te piden los votos le dices: sí, prometo odiarla en 4 años y divorciarme de ella en 5. Nunca. Siempre he visto que te amo y hasta la muerte, y hacen cosas, ¿verdad? Porque es con la intención. Pero el egoísmo destruye lo que amas. Y te voy a poner un ejemplo bíblico de esto. En Jueces 9 vemos la historia de un hombre llamado Abimelec. Abimelec era hijo de Gedeón. Y Abimelec quería gobernar una ciudad que se llamaba Siquem. Su papá Gedeón muere, y entonces tenían que elegir a un nuevo gobernador de esa área de Siquem. Entonces resulta que Gedeón, siendo próspero, tenía otros 70 hijos aparte de Abimelec. Entonces el reino iba a ser gobernado supuestamente por 70 hermanos, 71. Entonces Abimelec, siendo egoísta y pensando en su propio bien, él va con los principales del pueblo de Siquem y les dice: ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que los gobiernen 70 personas? Imagínense el problema que eso va a ser. ¿O prefieren que yo los gobierne? Yo, que vengo de esta ciudad, yo tengo raíces de esta ciudad, mis hermanos no. Ahora debes de entender, eran sus hermanos, era gente que amaba, eran medios hermanos. Y fíjate lo que sucedió. Jueces 9 versículo 4. Estos líderes del pueblo le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, las cuales usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fue a la casa de su padre en Ofra, y ahí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos y los hijos de Gedeón. Pero Jotán, el hermano menor, escapó y se escondió. El egoísmo destruye aún a los que más amas. El deseo de reconocimiento, de poder, terminó destruyendo a este hombre. ¿Cómo? Cuando mató a sus hermanos. Mató a sus hermanos. ¿Por qué? Porque su egoísmo se lo demandaba. Ahora, nosotros podemos escuchar esta historia y decir: ¡ah, qué bárbaro! Digo, a veces quiero matar a mis hermanos, pero no es para tanto. ¡Qué bárbaro! Pero quizá no matamos físicamente a los que amamos, pero con nuestras acciones sí los matamos. A muchos de nuestra gente que amamos matamos su reputación hablando mal de ellos. ¿Cuántas veces tu egoísmo ha matado los sueños de tu cónyuge? ¿Cuántas veces el egoísmo de nosotros, es que yo quiero lograr esto, ha matado los sueños de tu cónyuge, de tu esposa o de tu esposo? ¿Cuántas veces el pensar solamente en nosotros ha matado los sueños de nuestros hijos? ¿Cuántas veces un mal hábito alimentado por nuestro egoísmo ha destruido nuestras familias? ¿Cuántas veces el egoísmo es causante de que destruyamos lo que más amamos con nuestras propias manos? No tomes, no fumes, tus hijos te están viendo.
no pasa nada. No comas tanto, te vas a enfermar, no pasa nada. ¿Cuántas veces te ha dicho tu esposa, deja de trabajar tanto, pasa tiempo con tus hijos? Y nosotros no hacemos caso. Pues ¿de qué vivimos? ¿Cuántas veces nuestra ambición, nuestro deseo ha destruido lo que más amamos? ¿Cuántas veces no hemos puesto a Dios como el centro de nuestras vidas? Pero sabes, lo más triste es que cuando crezcan nuestros hijos, vamos a cosechar ese fruto. El egoísmo destruye lo que más amas. ¿Cuántos saben? No debes de vivir endeudado, pero tú quieres esa televisión para esta Navidad. No vivas endeudado. No, pero es que sí puedo. ¿Cuántas veces tenemos hábitos de mentira? ¿Cuántas veces nos airamos y gritamos e insultamos? Todo esto basado en el egoísmo tiene fruto de destrucción. Todo esto nace de un egoísmo personal no tratado. Mi pregunta para ti esta tarde es: ¿a quién está destruyendo tu egoísmo? ¿A quién estás poniendo sobre esa piedra como Abimelech? ¿A quién que amas estás destruyendo por tu egoísmo? Número 1, destruye lo que más amas. Número 2, el egoísmo no te permite ver. El egoísmo no te permite ver. Coré, vamos a hablar de Coré, lo encontramos esa historia en Números 16. Coré provocó una rebelión en contra de Moisés. Coré se levantó con otros, al parecer 200 hombres, y los empezaron a hablar mal de Moisés. Y fíjate lo que dijeron en Números 16:3. Dice: todos se unieron contra Moisés y Aarón. ¿Quiénes son todos? Todos los que habló Coré con ellos. Coré se levantó la voz en contra de Moisés y Aarón, y todos ellos se unieron en contra de Moisés y Aarón. Y les dijeron, fíjate lo que les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. Yo me imagino algo así de ridículo, como que mi hijo de 6 años me siente en una silla y me diga: papá, has ido demasiado lejos ya. O sea, estos cuates habían visto cómo Dios por la mano de Moisés abrió el mar, bajó pan diariamente con una roca, cuando pega con su vara sale agua, un río para alimentar, para darle de beber a todos, más de 1 millón de personas. Y ahora le dicen: ya, Moisés, te pasaste la raya. Ellos veían como cuando bajaba del monte su rostro resplandecía. Y le dicen a Moisés: te pasaste, Moisés. Dice: el Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. Él les dice: no, Dios no nomás te habla a ti, no nomás te perdonó a ti, nosotros también. Y luego le dicen: fíjate, ¿qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? El egoísmo, el deseo de poder, no te permite ver la bendición que es estar bajo autoridad. Un espíritu egoísta te hace sentir superior a otros. Es que yo sé más, es que yo conozco más, es que yo tengo más experiencia. Un espíritu egoísta no te permite ver y te hace fácil para juzgar a la autoridad o personas que Dios puso en autoridad. Un espíritu egoísta no te permite verlo, que tienen la autoridad de Dios, que no es la persona, es Dios. Y si Dios los escogió a ellos para estar por sobre ti, es porque Dios tiene un plan y te quiere enseñar algo. La realidad es que el egoísmo lo único que busca es el poder, el que me reconozcan a mí. Yo también puedo cantar, yo también pudiera predicar y mejor. Yo también pudiera dirigir un grupo vida, yo también pudiera.
ser el jefe de una empresa. Yo también pudiera. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿Sabes? El egoísmo es orgullo disfrazado de piedad. El egoísmo es orgullo disfrazado de piedad, porque les dijo al pueblo: ay no, o sea, nosotros también Dios nos habla. ¿Por qué Moisés viene y nos pone reglas tan fuertes? Yo estoy pensando también en ustedes y en sus familias y en su beneficio. Orgullo disfrazado de piedad. El egoísmo no te permite ver la bendición que es tener un padre y una madre. El egoísmo no te permite ver lo valioso que es que tienes un papá y una mamá, y lo mucho que puedes ser bendecido al escucharlos. ¿Cuántas son las veces que he estado en un funeral donde los hijos vienen y me dicen: ay, me gustaría haber escuchado a mi mamá, me gustaría haber escuchado a mi papá? Si lo tuviera aquí hoy le preguntaría qué debo de hacer en esta situación, pero ya no lo tengo. El egoísmo te deja ciego de ver la bendición de las personas que puso a tu alrededor. El egoísmo no te deja ver que las autoridades y las leyes que tenemos son para tu protección. El egoísmo no te permite ver que tus líderes y pastores, Dios los puso para que te enseñaran y son una bendición. El egoísmo no te permite verlo. Gente que brinca de iglesia sin razón. ¿Sabes cuál es la causa? No, ese pastor no sabe, no hace esto, no hace aquello. Yo pudiera. El egoísmo. Y fíjate, el egoísmo te quita la capacidad de ver lo bendecido que eres. Fíjate lo que pasó con este Coré. Versículo 31. Hay una plática ahí, dice: apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto a todos los de su casa. La consecuencia fue para los cabeza de hogar y para su descendencia. Dice: y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Cuando no ves la autoridad que Dios puso y la bendición que es la autoridad. Mujeres que están aquí, tu esposo es una autoridad que Dios puso. Aprendamos a quitar todo egoísmo y aprendamos a hacer lo correcto. Número 1, el orgullo que hace destruye lo que amas. Número 2, no te permite ver. Y número 3, el egoísmo trae ruina, trae humillación. El egoísmo trae ruina y trae humillación. Para que vean las playeras y trae ruina, trae humillación. Vamos a ver la historia de Absalón. Cada vez que leo la historia de Absalón, me habla Dios muchísimo. Está en 2 de Samuel, capítulos 13 al 18. Absalón era un hombre que había nacido para la grandeza. Era un hombre increíble, pero que tenía una ambición por el poder y un egoísmo que alimentaba esa ambición, que lo destruyó, lo llevó a la ruina. Fíjate lo que habla la Biblia de Absalón. 2 de Samuel 14, 25 dice: Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. Ahí nomás. Los programas de chismes de aquella época hablaban de Absalón y decían: no, Absalón. Es como, ¿cuántas de la época de Luis Miguel hay aquí? Ah, sí se acuerdan, ¿verdad? Que decían: ay, el sol de México, ay, que venga mi sol y que todo, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo una vez fui a predicar, hace años prediqué con los jóvenes y traté de dar un ejemplo de alguien bien parecido y puse a Brad Pitt. Y todas, hace 2 años volví a predicar con jóvenes y les pongo la misma foto de Brad Pitt y todas se me quedan viendo: ¿y ese quién es?
Pero Absalón era conocido como un hombre bien parecido. Era el hombre más apuesto de todo Israel. Y luego da más detalle, dice, de pies a cabeza era. Aquí dicen, aleluya. Imagínate al tipo. Y luego dan más detalle, versículo 26 dice, se cortaba el cabello una vez al año. O sea, tenía larga cabellera. Qué envidia. Y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Imagínate aquella cabellera. Bien parecido el infeliz, ¿verdad? Guapetón y todo. Dios había bendecido a Absalón. No nada más por eso, pero era el hijo del rey. Al ser el hijo del rey quiere decir que creció con comodidades. Era un cuate que tenía todo, fue educado en los mejores lugares, lo entrenaron para la guerra los mejores. Era alguien muy bendecido. Aparte era puesto y aparte era un increíble líder. Dios le había puesto liderazgo en su esencia. Era un líder. Pero sabes, el egoísmo que había dentro de él alimentaba una ambición desmedida que lo llevó a hacer cosas terribles. Absalón, cuando vio que su papá no actuó cuando hubo una situación muy fuerte en la familia que le sucedió a la hermana de Absalón, Absalón se queda con su papá, pero guarda resentimiento, y después de un tiempo sale ese resentimiento y toma el trono de su papá, hace huir a David. Imagínate esto. Dice 2 de Samuel 15, 2 al 6, dice, cada mañana Absalón se levantaba temprano, iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si yo lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que no juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. Era bien inteligente. Dice, en cambio les tomaba la mano y los besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. De ese modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Absalón terminó tomando el trono y haciendo a su padre oír. Si alguien me ayuda con el piano, por favor. En lo que parecía que su ambición había triunfado, que su egoísmo había triunfado, vemos que Dios permite que suceda algo en la vida de Absalón. Absalón recibe consejo de una persona muy cercana a David, pero Absalón decide ignorar el consejo. Pero fíjate lo que dice 2 de Samuel 17, 14. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón ¿a dónde? A la ruina. Su egoísmo, su ambición no lo llevó a otro lugar, destruyó lo que más amaba, su padre. No pudo ver la autoridad que había en su padre y la bendición que era su padre para él. Y no nomás eso, lo llevó a la destrucción. Lo arruinó totalmente. Como un líder nato, elocuente y capaz, hasta bien parecido, el cual Dios había escogido para grandes cosas, terminó muerto por su egoísmo. 2 de Samuel 18, 9 cuenta la historia final de Absalón. Dice Absalón, que seguía montado en una mula. Fíjate, Absalón toma el reino de David. David huye. Pasan cosas. No, ya anda huyendo, no en un caballo. ¿En qué anda huyendo? En un burro. Toda la grandeza estaba destruyéndose. Y ahora Absalón va solo huyendo en un burro cuando se topa al ejército de David. Dice
Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón se quedó colgado en el aire. ¿De dónde? ¿Con qué se quedó atorado? Con su gran cabellera y su cabezota. Su cabezota inflada con cabello largo fue la que causó su destrucción. Como que Dios nos quería decir algo ahí. El anhelar reconocimiento, el yo tener, el yo hacer lo que yo quiero, es egoísmo que te llega a la cabeza, te la infla y puede causar tu muerte. Puede causar tu muerte. Después llegó Joab con 10 de sus hombres y dice que los 10 atravesaron lanzas y ahí terminó Absalón. Su egoísmo lo llevó a la ruina. Hoy te quiero decir, no dejes que la ambición alimentada por el egoísmo te dirija. En pocas palabras, aprende a perdonar. Si tú no perdonas, lo que estás haciendo es estás siendo egoísta y estás diciendo: lo que me hicieron a mí es tan importante que ni lo que Dios me diga o Él me pida importa. Lo que importa es lo que me hicieron. ¿A quién? A mí. Porque yo soy lo más importante. Porque ¿con qué derecho? Aprende a perdonar, aprende a pedir perdón, aprende a dar gracia. Sabes, hace unos días me pasó algo muy feo. Por semanas duré con una persona que me lastimó mal. Y estaba mal y traía en la mente. Y un día decido hablar con mi pastor y lo cito y nos vemos. Y yo llego dispuesto. O sea, ya traía hasta los bombones para quemarlo bien y poner bombones al final. Yo dije: ahorita va a ver, lo voy a quemar para que él me diga que pobrecito de mí. Y empiezo a hablar, y cuando estoy hablando me empiezo a ver a mí mismo qué ridículo me veía. Y Dios me empieza a revelar que lo que estaba mal no era la otra persona, era yo. Y luego mi pastor me veía y no me decía nada. Y yo ya me quería callar y no podía porque él no hablaba. Y al último termino y le digo: ya sé que estoy mal. Nomás miro así. ¿Quién era el que tenía el problema? Yo. El egoísmo te mata, te destruye, te arruina y te humilla. Qué terrible sensación. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Sabes, la vida está llena de decisiones que tomamos diariamente. Deja de vivir de buenas intenciones y comienza a vivir de buenas decisiones. Empieza a vivir correctamente, no a pensar cómo sería tu vida. Sabes, nuestros fracasos más grandes, nuestras tristezas más profundas suceden porque no escuchamos la voz de Dios y decidimos escuchar nuestra propia voz. Decidimos: sí, sí, cierto, y te hicieron, y lo hizo adrede. Yo sé que lo hizo adrede. Sí, no, y esto estuvo y solo hacemos que nuestra cabeza se infle y se nos infla y se nos infla, ¿no es cierto? No, o soy yo nada más. Dios quiere hoy tornar tus errores en bendición. ¿Sabes? Son muchas las veces en las que yo me miento a mí mismo, me autojustifico para hacer lo que quiero. Hombre que estás aquí, fuimos llamados a morir a nosotros. Difícil para mí. Sabes, en Cristo siempre hay esperanza. Hoy tú puedes continuar en tu mejor historia. Hoy tú puedes limpiar ese camino para continuar en tu mejor historia, quitando todo orgullo, todo egoísmo que te impide avanzar, porque el egoísmo es lo que alimenta el querer satisfacer tus deseos. ¿Cuántas veces me han dicho: es que no puedo dejar de ofender porque siento que libero algo cuando ofendo ya a una persona? Ese es tu egoísmo.
Cada área está alimentada, cada hábito malo que tenemos está alimentado por nuestro egoísmo, y es necesario permitir al Espíritu Santo que nos ayude a vencer esos deseos que no son de Él y que nos van a destruir, que no nos van a dejar crecer, que no nos dejan ver la bendición de Dios en nuestra vida. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 1:7, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de debilidad. Dice, Él te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te dio poder. Dentro de ti está el Espíritu Santo para decir: no, este sentimiento de rencor no me va a dominar, el amor me va a dominar. Y yo tengo el dominio propio para frenar mi mente, frenar lo que quiero y mis deseos, porque es lo mejor. Es tiempo de comenzar a vencer ese egoísmo que nos consume, y solamente el Espíritu Santo nos puede hacer vencerlo. Fíjate lo que dice Filipenses 2, 3 y 5, es tremendo. Dice: no sean egoístas. Punto, ya con eso no nos podemos ir. No sean egoístas. Y luego explica: no traten de impresionar a nadie. No te sientas mejor que alguien. Dice: sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo por sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es tiempo de vencer el orgullo. ¿Sabes? Cuando pienso en esto y pienso en Absalón, pienso en su padre David. Un hombre que también fue atacado por el orgullo, por el egoísmo, por el querer satisfacerse a él mismo. Un hombre lascivioso, un hombre adúltero, un hombre mentiroso y un asesino. Pero un hombre que se arrepintió. Un hombre que dijo: Señor, perdóname. Y sabes, hay unos versículos, un salmo que él escribió cuando estaba, después de haber pecado con Jezabel y con Betsabé, con Betsabé. Y él escribió el Salmo 32. Y él escribió así, dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, dice David, qué alegría para aquellos a quienes el Señor borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Dice: cómo los envidio, cómo quisiera ser como ellos. Y luego dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Otra versión dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice: en mi gemir todo el día había un dolor constante, un dolor hasta de huesos, un dolor tan profundo, porque él estaba ocultando su pecado de Dios. Sigue diciendo: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Cuántas veces nuestro egoísmo, nuestro pecado nos ha tenido así? Sin disfrutar la vida. No sabes por qué estás triste, no sabes por qué estás enojado, no sabes por qué no puedes disfrutar nada. Estás anhelando cosas. Es el egoísmo que Satanás está utilizando para destruirte, para que no puedas ver todo lo que tienes. Pero fíjate cómo sigue el siguiente versículo de este salmo. Dice el versículo 5: todos mis al Señor, tú me perdonaste. Dice: toda mi culpa desapareció. ¡Qué descanso! De repente David estaba como cuando inició. ¿Quién fuera aquel al que vive transparente, que Dios le ha perdonado su pecado? Y ahora David, yo creo, decía: ahora yo ya lo puedo disfrutar. ¿Qué tomó? Reconocer: he sido egoísta y pequé. Mi pecado causó destrucción, llevo consecuencias. Ayúdame. Hoy yo perdono, hoy yo no culpo a nadie, hoy yo decido perdonar, hoy yo decido pedir perdón, hoy yo decido caminar, hoy decido matar mi orgullo y mi egoísmo.
Si tú quieres comenzar a vivir tu mejor historia, tú tienes que trabajar con tu orgullo y que el Espíritu Santo te dé la fortaleza para destruirlo. Yo te quiero hacer una pregunta y con esto quiero terminar. Hoy necesitas el descanso de su perdón. Hoy necesitas el descanso de entregarle a Él todo tu pecado. Hoy necesitas que tu culpa desaparezca. Sabes, Dios te trajo porque te está diciendo: aquí la oportunidad.